El aire cálido y fermentado de la cervecería Horseshoe en Tottenham Court Road se adhería a cada superficie aquella tarde del 17 de octubre de 1814, el calor ascendiendo de las tinas de porter en columnas lentas y invisibles. El olor a malta tan denso que podía saborearse, la presencia subsónica de cientos de miles de galones de líquido suspendido dentro de paredes de madera, reforzadas por 60 aros de hierro, y George Creek, empleado del almacén, estaba de pie en su plataforma de inspección, mirando hacia abajo al aro de hierro que había cedido, una banda de metal forjado de 317 kilos apoyada contra la base de una tina de madera de casi 7 metros de altura como una piel que se ha mudado, y hizo lo que 17 años de experiencia le habían enseñado a hacer. Lo anotó, bajó y comenzó a escribir una nota al socio de turno. Porque los aros cedían 2 o 3 veces al año, siempre había sido así, y nunca había pasado nada. La tina encima de él contenía 10 meses de porter en proceso de maduración, presionando hacia afuera contra las duelas, y el hierro con la fuerza lenta y paciente de 570 toneladas de líquido, y esa fuerza no tenía a dónde ir, sino hacia adentro, hacia la madera, hacia el metal, hacia el mortero de la base, hacia la fatiga, acumulándose invisiblemente en cada aro que quedaba. Y para entender por qué la siguiente hora borraría 2 casas de la faz de la tierra, mataría a 8 personas y lanzaría una ola de 15 pies de líquido negro en fermentación a través de uno de los barrios más densamente poblados de Londres, a una velocidad que no dejó intervalo alguno entre la advertencia y la consecuencia, hay que retroceder hasta 1809. Cuando Sir Henry Mews adquirió la cervecería Horseshoe, contempló lo que su padre había construido en la cervecería Griffin en Liquor Pond Street y decidió que él construiría algo más grande. Ahí nació la máquina. Ahí fue donde la lógica que hizo inevitable la inundación quedó escrita por primera vez en madera y hierro. Sir Richard Mews había construido la tina más grande de Londres en la cervecería Griffin, un depósito capaz de contener 20.000 barriles imperiales, y eso lo había hecho famoso en el gremio, una prueba de concepto de que concentrar escala en un solo recipiente no era temeridad, sino ambición de ingeniería, una respuesta racional a la economía de la producción de porter, donde el tiempo de maduración estaba fijado por la química y la única variable que el cervecero controlaba verdaderamente era el volumen. Su hijo comprendió la lección a la perfección. Cuando Henry Mews tomó posesión de la cervecería Horseshoe en 1809, la operación producía aproximadamente 40.000 barriles al año. Era una cifra respetable. No era suficiente. La población de Londres crecía sin pausa. El porter era la bebida alcohólica más popular en la capital, y la economía del negocio era inequívoca. El cervecero con el recipiente más grande maduraba más productos simultáneamente, controlaba el mayor margen y ocupaba la posición más fuerte frente a sus competidores. En el plazo de 2 años desde que Henry Mews asumió la propiedad, la producción de la cervecería Horseshoe superó los 100.000 barriles anuales, una cifra confirmada en los registros comerciales de los 12 meses anteriores a julio de 1812, cuando la cervecería registró 102.493 barriles imperiales en un solo año. Esa cifra requería almacenamiento. El almacenamiento a esa escala requería una tina de un tamaño que la cervecería no había intentado hasta entonces. En 1810, Henry Mews encargó e instaló un depósito de fermentación de madera de 22 pies de altura, las dimensiones tomadas directamente de la ambición de su padre, reforzado con aros de hierro que sumaban 81 toneladas métricas de metal forjado, capaz de contener 18.000 barriles imperiales de porter en una sola carga. Era el recipiente individual más grande del suelo de la cervecería. Los ingenieros de la época no disponían de ningún método de cálculo estructural formalizado para entender cómo las cargas cíclicas de llenado y vaciado tensaban las duelas de madera a lo largo de años de uso repetido. La tina se evaluaba a ojo, por tradición y por el testimonio de recipientes similares que aún no habían fallado. Ese proceso se llamaba ingeniería. Parecía control, no era control. Era la confianza acumulada de un sistema que aún no había alcanzado su límite, y la confianza en una estructura de esa masa y esa trascendencia no es sustituto de un número. La lógica de la tina era, en sus propios términos, perfectamente racional. El porter requería meses de maduración, los mejores lotes se conservaban casi un año.
su sabor profundizándose a través de la continua actividad biológica dentro del recipiente, y el contenedor de madera era la única tecnología probada de escala suficiente para contener esa masa en maduración en un solo lugar sin interrupción. El calor se aplicaba con cuidado. La gravedad movía el producto terminado a través del plano de planta hacia la distribución. El proceso de fermentación era autónomo y evidente, su química visible en el lento movimiento del gas a través de los tapones y el profundo gemido periódico de la madera al expandirse bajo carga térmica e hidráulica. Los aros de hierro eran el sistema crítico. 60 de ellos, algunos con un peso de 317 kilos cada uno, sujetaban las duelas entre sí y transferían la presión hacia afuera del líquido en tensión circunferencial, un diseño tan antiguo como la tonelería misma, probado a lo largo de siglos de fabricación de barriles, escalado hacia arriba por un factor de magnitud que nadie en el gremio había examinado sistemáticamente a ese tamaño, ni bajo esos ciclos de carga repetidos. La ironía central era absoluta y requiere expresarse con claridad. La tina era considerada el sistema más seguro, más controlado y más cuidadosamente supervisado de todo el suelo de la cervecería. Estaba aislada, llenada deliberadamente hasta una capacidad conocida, muestreada a intervalos regulares por hombres que la habían atendido durante años. No era una caldera de vapor bajo presión explosiva. No tenía carga química volátil. Su contenido era denso y de movimiento lento en comparación con los materiales combustibles que ponían en peligro otras operaciones industriales de principios del siglo XIX. El peligro no era dramático. El peligro era aritmético. Cada galón de porter añadido al recipiente representaba carga hidrostática adicional presionando hacia afuera contra las duelas, los aros y el mortero de la base. Cada llenado exitoso se trataba internamente como una prueba de seguridad en lugar de como una acumulación de estrés estructural no registrado. Cada año que pasaba sin catástrofe era un año en el que nadie medía la fatiga que se desarrollaba invisiblemente en las bandas de hierro, en las juntas de madera, en los agujeros de los remaches, donde se sujetaban los extremos de los aros y donde las concentraciones de estrés se forman primero y se propagan al final visibles solo después del fallo que causaron. El recipiente había sido llenado 8 veces desde su instalación en 1810. Cada llenado era entendido por todos los que trabajaban junto a él como evidencia de la solidez del recipiente. Ninguno de esos llenados era evidencia de nada excepto de que el margen estructural restante aún no se había consumido por completo. Cada galón añadido era un voto de confianza, y un voto que nadie en el almacén sabía que estaba emitiendo contra un déficit que no tenían instrumento para medir. Para 1814, la cervecería Horseshoe era uno de los 2 mayores productores de porter en Londres, su producción anual rivalizando solo con Whitbread por el título del cervecero más dominante de la capital. El suelo de la cervecería funcionaba como un organismo industrial vivo de funciones secuenciales estrechamente coordinadas. Las tinas de maceración donde la malta molida y el agua caliente se combinaban en mosto dulce, los cobres donde el mosto hervía con fuerza con lúpulo para producir amargor y eliminar la infección, los barcos de enfriamiento donde reposaba antes de añadir la levadura y luego las grandes tinas de madera en el almacén, donde el porter maduraba bajo la lenta y continua presión biológica de la fermentación secundaria, el dióxido de carbono disuelto de cada recipiente contribuyendo a la atmósfera cálida y cargada de gas del suelo de almacenamiento, cada fracción de presión normalizada en la rutina sensorial cotidiana de la producción. Los hombres que trabajaban en ese almacén conocían sus sonidos y sus ritmos con la autoridad de la larga familiaridad. Conocían la resonancia de la madera cuando un llenado reciente se asentaba contra las duelas. Conocían el olor que se acumulaba cerca de los tapones y se espesaba hacia el suelo, más pesado que el aire, irritando los ojos y ralentizando la respiración en espacios cerrados. Habían dejado de notar la vibración que las tinas transmitían a través de las tablas del suelo bajo sus pies, esa presencia baja, constante y apenas audible de una masa enorme en movimiento, de líquido desplazándose por fracciones bajo la presión de su propia química. Se había convertido en la condición de fondo de sus vidas laborales, sin importancia y por tanto sin examinar. George Creek había conocido estas cosas durante 17 años a través de la transformación de la cervecería desde una operación londinense de tamaño mediano hasta uno de los establecimientos industriales más productivos de la ciudad, y lo que él entendía era que las tinas ocasionalmente perdían sus aros,
que los aros se reemplazaban y que el sistema continuaba. No tenía por qué nadie en la cervecería Horseshoe tenía un registro escrito de cuántas veces se había vuelto a colocar cada aro, cuántos ciclos de llenado habían cargado la madera desde que se instaló el recipiente, o qué margen estructural quedaba contra las cargas que realmente soportaba. La tina se gestionaba mediante la observación y el hábito. Nunca había fallado antes. Ese era el hecho más peligroso del edificio. Alrededor de las 4:30 de la tarde del 17 de octubre de 1814, Crick subió a la plataforma de inspección que daba a la gran tina y vio que uno de los aros de hierro de 317 kilos había resbalado de su asiento. La tina estaba llena hasta 10 centímetros del borde de su altura de 22 pies, conteniendo un lote de porter de 10 meses 570 toneladas de líquido en fermentación, presionando hacia afuera contra los 50 y 9 aros restantes y la madera que sujetaban, con la presión interna de la fermentación, continúa añadiendo su propia contribución a la carga. Crick informó del aro resbalado a su superior y le dijeron, con calma, que no se preocupara. Esto ocurría 2 o 3 veces al año y nunca había causado daño. Bajó de la plataforma, se sentó en una superficie de escritura debajo de la línea de visión de la tina y comenzó a redactar una nota para el socio de mantenimiento, un tal señor Young, solicitando que alguien viniera a recolocar el aro antes del siguiente día laborable. Tenía la nota sin terminar en la mano cuando, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, la tina estalló. 1 hora transcurrió entre la advertencia y la catástrofe. 1 hora en la que un déficit estructural fue observado, reportado, evaluado como rutinario y dejado de lado, mientras las matemáticas de la presión hidrostática contra un sistema de contención comprometido continuaban operando sin pausa ni reconocimiento. Alguien lo había visto, alguien lo había notado. Y luego la hora continuó. El fallo no fue una fuga. No fue una separación de costura ni un resumamiento gradual de líquido a través de una junta que se ensanchaba. La tina estalló una liberación única, total y catastrófica de todo lo que contenía. La energía gravitacional y térmica almacenada de 570 toneladas de líquido tibio en fermentación, convirtiéndose en un instante en un evento de presión hidrodinámica que la estructura física de la cervecería no podía contener y el vecindario circundante no podía sobrevivir. La fuerza de la descarga inicial expulsó la llave de paso de un recipiente adyacente, que inmediatamente comenzó a vaciar su propio contenido. Varios barriles grandes de porter fueron destruidos en la cascada, sus volúmenes uniéndose a la inundación primaria. La pared trasera de la cervecería de 2 ladrillos y medio de grosor, 7 metros y medio de altura, una pared construida para definir y proteger una operación industrial, fue golpeada por la ola y no resistió. Los ladrillos fueron lanzados hacia arriba y hacia afuera por la fuerza de la descarga, aterrizando en los tejados de las casas de Great Russell Street. El sonido fue escuchado a distancias que los testigos describieron posteriormente como varios kilómetros en todas direcciones. La ola que barrió a través de la pared derrumbada tenía 4 metros y medio de altura en su punto máximo, 4 metros y medio de porter tibio, denso y en fermentación, cargado de dióxido de carbono disuelto y transportando el impulso de 570 toneladas en movimiento súbito, moviéndose a una velocidad que comprimió todo intervalo de advertencia posible a cero. 323.000 galones imperiales, en movimiento simultáneo, dirigidos por el propio plano de planta de la cervecería, y la geometría de la pared derrumbada hacia las estrechas callejuelas del barrio de St. Giles. La fábrica que durante años había organizado la entrega del producto a través de sus corredores organizó, en ese mismo momento, la entrega de la inundación. No se derramó, detonó. El barrio de St. Giles no pudo resistir lo que llegó a sus calles aquella tarde. 8 acres de viviendas de vecindad densamente agrupadas, hogar de algunas de las familias más pobres de Londres, predominantemente inmigrantes irlandeses que trabajaban en las labores manuales y en los muelles de la ciudad, viviendo en apartamentos en sótanos y habitaciones, subdivididas en plantas bajas construidas sin refuerzo estructural y sin canales de drenaje adecuados para desplazar cualquier volumen significativo de líquido fuera del nivel de la calle, recibieron 323.000 galones imperiales de líquido tibio, pesado y de rápido movimiento sin ningún tipo de advertencia. El barrio había sido descrito por el predicador de Westminster Thomas Beams como un lugar de decadencia social y estructural perpetua, un vecindario aparentemente siempre al borde del colapso. El periodista e historiador social, Richard Kirkland, lo caracterizaría más tarde como un lugar de hacinamiento crónico,
donde la estructura física de los edificios reflejaba la precaria condición económica de las personas que vivían en ellos. La ola encontró simultáneamente cada punto débil. En New Street, un callejón sin salida que discurría directamente detrás de la pared de la cervecería, dos casas soportaron la fuerza total del golpe inicial. En la primera casa, Mary Banfield se había sentado con su hija de 4 años, Hannah, a tomar el té de la tarde cuando la ola golpeó las paredes exteriores. Ambas fueron arrastradas y muertas. En el sótano de la segunda casa, Ann Saville estaba velando a su hijo de 2 años, John, que había muerto el día anterior. Junto a ella estaban Elizabeth Smith, Mary Mulvey y su joven hijo Thomas, y Catherine Butler. De 65 años, 5 personas reunidas en un sótano para llorar una pequeña muerte cuando la inundación golpeó los cimientos sobre ellos, la casa colapsó hacia adentro, y las 5 murieron bajo la estructura derrumbada en cuestión de minutos tras la ruptura de la tina. En el pub Tavistock Arms de Great Russell Street, la sirvienta de 14 años, Eleanor Cooper, había estado fregando ollas en una bomba exterior a la sombra de la pared trasera de la cervecería. Cuando la pared cedió, murió al instante aplastada por los ladrillos que caían. La ola alcanzando la cara exterior de la pared tan rápidamente que ninguna alarma viajó desde el almacén hasta la calle antes de que ella hubiera desaparecido. 8 personas estaban muertas. La más joven tenía 4 años. La mayor tenía 65. Ninguna de ellas trabajaba en la cervecería. Ninguna de ellas tenía ninguna relación con la lógica industrial que había producido el recipiente. Lo había hecho crecer y había dejado de inspeccionarlo a lo largo de 4 años y 8 ciclos de llenado. Vivían junto a él. Esa era la totalidad de su implicación. El Porter alcanzó varias manzanas en todas las direcciones, llenando cada sótano y espacio bajo con líquido tibio que se enfriaba y espesaba a medida que avanzaba la tarde, volviéndose cada vez más resistente, mientras los rescatadores vadeaban por él hasta el pecho, buscando entre los escombros de 2 casas derrumbadas. Los informes de la escena describían a hombres liberando a las víctimas de las paredes caídas con sierras y palancas, el líquido oscureciéndose y coagulándose a su alrededor en el frío aire de octubre, el gas disuelto ascendiendo desde su superficie en cantidades suficientes para desorientar a cualquiera que respirara demasiado profundamente en los espacios cerrados entre la mampostería caída. 3 trabajadores de la cervecería fueron rescatados con vida de la inundación del almacén dentro de la cervecería. Otro fue recuperado con vida de los escombros exteriores. El Porter, oscuro como el chocolate, alcanzó George Street en minutos tras la brecha. Nadie que lo vio llegar tuvo tiempo de moverse. La investigación del juez de instrucción se reunió 2 días después en el asilo parroquial de St. Giles, con George Hodgson, coroner de Middlesex, presidiendo el 19 de octubre de 1814. Los miembros del jurado fueron conducidos físicamente a través del almacén destruido y hasta la escena de la inundación antes de recibir procedimiento estándar destinado a fundamentar las conclusiones del jurado en realidad física observada del suceso. George Creek testificó primero y extensamente. Describió el aro resbalado descubierto a las 4:30, la nota que había estado redactando para el socio de mantenimiento cuando la tina falló a las 5:30, el sonido del estallido, la secuencia de fallos secundarios cuando los recipientes adyacentes perdieron sus llaves de paso y contribuyeron con su contenido a la inundación. Confirmó que los aros resbalaban de las tinas 2 o 3 veces al año y que nunca había resultado en daño alguno. Richard Howes, propietario del Tavistock Arms, testificó sobre las circunstancias de la muerte de Eleanor Cooper bajo la pared derrumbada. Otros testigos describieron el estado del vecindario en las secuelas inmediatas de la inundación, las casas derrumbadas, el líquido a la altura de la cintura en New Street, la dificultad de llegar a las víctimas atrapadas bajo muros que la ola había socavado. La transcripción de la investigación es un documento exhaustivo y preciso. Registra cada muerte con el lenguaje cuidadoso del expediente oficial. Anota los nombres de las víctimas, sus edades, sus ubicaciones en el momento de la inundación, la forma en que murió cada una. Lo que la transcripción no contiene a lo largo de toda su extensión es una sola pregunta dirigida a la historia de ingeniería del recipiente que produjo el desastre. No se realizó ninguna investigación sobre el número de ciclos de llenado que la tina había experimentado desde su instalación en 1810. No se realizó ningún examen de si las duelas de madera habían sido inspeccionadas para detectar fatiga o fluencia por compresión en ningún momento a lo largo de 4 años de operación. No se presentó ante el jurado ninguna evaluación de si la distribución de estrés a lo largo de 60 aros de hierro
había sido alguna vez calculada contra la carga hidrostática real de 18.000 barriles imperiales de líquido en fermentación a temperatura de operación. Las consecuencias físicas del fallo fueron medidas con precisión. Las causas estructurales del fallo no se midieron en absoluto. La investigación produjo su veredicto el mismo día en que se reunió. Las 8 víctimas habían perdido la vida de forma casual, accidental y por infortunio. Un acto de Dios. Ninguna responsabilidad legal recaía sobre la cervecería. No se debía compensación alguna a las familias. La máquina fue completamente documentada en su destrucción. No fue rediseñada a raíz de ello. Midieron todo lo que la inundación había tocado. No midieron lo que la había contenido. El daño financiero a Meaux & Company casi destruyó la cervecería independientemente del resultado legal. El porter perdido, la pared demolida, las tinas arruinadas y el coste de reconstruir el almacén ascendieron a aproximadamente 23.000 libras, una suma de magnitud suficiente para amenazar la solvencia incluso de una empresa que operaba a la escala que la cervecería Horseshoe había alcanzado en 1814. Meaux & Company presentó una petición al Parlamento, argumentando que el impuesto especial ya pagado sobre el producto destruido merecía recuperación, y el Parlamento estuvo de acuerdo, devolviendo aproximadamente 7.250 libras de la hacienda de Su Majestad. Solo esa recuperación preservó la cervecería de la quiebra. No llegó a las familias de los muertos, se organizaron colectas en todo Londres para los gastos funerarios. Los cuerpos de varias víctimas fueron expuestos en un patio cercano donde miembros del público acudieron en número significativo para presentar sus respetos y donar para los gastos de entierro. Los 5 dolientes muertos en el sótano de Anne Saville recibieron un velatorio separado en el pub Ship de Bainbridge Street. Los vigilantes de la cervecería, demostrando un pragmatismo institucional que los periódicos de la época no dejaron de señalar, cobraron una tarifa de entrada a los espectadores para ver las cámaras de tinas destruidas a través de los agujeros rasgados en la pared trasera. Cientos pagaron. El olor a porter persistió en las calles de St. Giles durante meses, volviendo a surgir en los días cálidos desde la piedra y la madera que había saturado, una presencia que ninguna cantidad de limpieza eliminó completamente del tejido del vecindario. Nadie que lo encontrara lo halló reconfortante. Lo que siguió en las décadas posteriores a octubre de 1814 no fue una reforma legislativa de ningún tipo sistemático. Ningún acto parlamentario abordó los estándares de diseño o inspección para grandes recipientes de fermentación de madera. Ninguna sociedad de ingeniería publicó un análisis formal posterior al incidente sobre el modo de fallo o sus implicaciones para recipientes de construcción idéntica que aún operaban en toda la industria cervecera londinense. El veredicto de infortunio de la investigación no dejó ninguna obligación estatutaria sobre ninguna parte de examinar, reforzar o retirar las tinas de madera restantes en producción en toda la ciudad. Lo que cambió, en cambio, fue la valoración privada de los propietarios de cervecerías que habían visto a Meaux casi en quiebra por un único fallo estructural y habían concluido, sin ninguna compulsión externa, que el perfil de riesgo de los grandes recipientes de fermentación de madera había sido alterado permanentemente por el suceso del 17 de octubre. El diseño no fue prohibido. Fue abandonado a través de la lenta acumulación de decisiones económicas individuales tomadas a lo largo de las décadas siguientes. Evaluaciones de seguros que incrementaron el precio del riesgo de los grandes recipientes de madera después de 1814, preocupaciones de responsabilidad que un veredicto de infortunio no podía extinguir completamente en la mente de los directores de cervecerías que entendían lo que la inundación había costado incluso sin una resolución de negligencia, y la disponibilidad gradual de recipientes de fermentación de hormigón revestido que distribuían el estrés hidrostático de manera más uniforme a lo largo de su geometría, resistían la fatiga de la madera y la compresión de las juntas que se acumulaba invisiblemente en la construcción de duelas y aros durante ciclos de llenado repetidos, y no requerían 60 bandas de hierro que sumaban 80 y 1 toneladas métricas para mantener su contenido contra la gravedad. Los recipientes de hormigón fueron adoptados cervecería por cervecería a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, no por mandato, no por regulación, sino por preferencia, la silenciosa preferencia de los hombres que entendían cómo sonaba una tina de madera cuando alcanzaba el final de su margen estructural y que no tenían ningún interés en estar presentes cuando otra lo hiciera. La tina de fermentación de madera a la escala en que Henry Meaux la había construido no fue declarada obsoleta por ninguna autoridad.
Simplemente dejó de especificarse. Dejó de confiarse en ella de la manera en que un ingeniero debe confiar en una estructura para poner su nombre en su instalación. Dejó de construirse. Los últimos recipientes del tipo se retiraron de la producción activa no en un único año, sino a lo largo de generaciones, un reemplazo a la vez, cada sucesor de hormigón o acero representando un cálculo privado de que la lección de St. Giles había sido comprendida, aunque nunca hubiera sido codificada. La propia cervecería Horseshoe operó hasta 1921, cuando Mews & Company reubicó la producción y desocupó el solar de Tottenham Court Road. Los edificios fueron demolidos en 1922. El Teatro Dominion abrió en el terreno despejado en 1929. Su escenario ocupando el contorno aproximado del almacén donde Crick había estado de pie con una nota sin terminar en la mano, en su público sentado en la oscuridad sobre cimientos que una vez transmitían la vibración subsónica de 570 toneladas de porter en maduración a través de suelos de madera hasta las botas de cada hombre que trabajaba sobre ellos. La vibración ha desaparecido. El zumbido que normalizó la presencia de energía almacenada catastrófica por encima del nivel de una calle concurrida ha desaparecido. El suelo ya no se mueve. El aire en el teatro está quieto y climatizado, y completamente libre de la dulzura fermentada que se adhirió a cada superficie de ese almacén aquella tarde del 17 de octubre de 1814, cuando un empleado que había trabajado junto a la máquina durante 17 años terminó de escribir una nota que nadie leería jamás, y escuchó, a 9 metros de distancia, el último sonido que el recipiente emitió, no una advertencia, no un gemido de la madera encontrando su límite, no la lenta y legible separación de una costura que falla, sino la liberación única, total e instantánea de todo lo que la máquina había contenido alguna vez. Cada galón, cada ciclo de llenado, cada aro que había aguantado y cada aro que no lo había hecho, cada decisión de hacer crecer el recipiente sin verificación independiente, cada año de producción tratado como prueba de seguridad, en lugar de acumulación de deuda contra un margen estructural, al que nadie jamás había asignado un número traducido en un único momento aritmético, en una ola de 4 metros y medio de altura y 323.000 galones de anchura, moviéndose por las calles de St. Giles a una velocidad que ninguna alarma podía preceder y ningún vecino podía superar, recogiendo 8 vidas de un vecindario que no había tenido ninguna parte en construir la máquina, ningún conocimiento de su historia y ninguna advertencia de que la cosa detrás de la pared había finalmente, después de 4 años y 8 ciclos de llenado y 60 aros y 80 y 1 toneladas métricas de hierro forjado, alcanzado el límite preciso entre la energía que siempre había almacenado y la energía que ya no podía contener.